Hay bastantes preguntas, entonces voy a tratar de ser muy breve, porque si no, no nos va a dar tiempo. Y sepan que con mucho gusto podemos concertar citas, podemos dar más recomendaciones de literatura o de venir a conversar. A veces noto mucho falta de eso, de acercarse a los pastores. Y si es que no tienen posibilidad, estamos para servirle. Pero vamos entonces a ir rapidito por las preguntas. ¿En cuáles ambientes es sabio que los solteros se conozcan? Bueno, por eso es que la iglesia tiene que tener más espacios, además de los cultos, en los que haya actividades y observar si ella es servicial, si él es servicial, si es cortés, todo eso se observa en ambientes naturales. Es mejor que sean observadores, y mucho tiene que ver si la familia está involucrada en ver cómo él trata en el caso del varón, cómo trata a su mamá y a sus hermanas, y ella cómo trata a su papá y a sus hermanos. Eso va a decir mucho de cómo va a ser las relaciones. Eso brevemente en cuanto a esa pregunta. Y para las iglesias, entonces hay que hacer actividades propicias para ello. ¿Por qué hay personas desinteresadas en el matrimonio? ¿Por qué tienen miedo al matrimonio? Bueno, eso traté de contestarlo, y una de las cosas principales es miedo al compromiso. Aquí hay una que dice, ¿por qué matrimonios jóvenes se operan para no tener hijos? Bueno, si hubiera una causa verdadera médica, eso tendría que verse pastoralmente, pero qué bueno que le hicieron la consulta, porque los hijos no son opcionales. No son una parte que si usted quiere o no. El matrimonio viene con el mandamiento de tener hijos. ¿Cuántos le vaya a dar el Señor, si uno, pocos o muchos? Eso es en su soberanía y también las capacidades, pero no es opcional, no es que exista cosa como que nos vamos a casar pero no vamos a tener hijos. Eso no existe en la Sagrada Escritura. Se unen para formar una familia. Ahora, a veces Dios decide no darlos, como le pasó por decir a los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Zacarías y su esposa Elizabeth, muchos años deseando hijos seguro y nunca. Pero vino la promesa. Entonces, los hijos son parte esencial y deben estar planeados. Por eso es un tema de hablarlo. Por eso no pueden casarse sin haber hablado del asunto. Otra dice, ¿por qué no es apropiado que la mujer tome la iniciativa o le diga al pastor que está interesado en alguien? Bueno, yo no es que dije que es apropiado. Cuando yo dije el hombre es el que tiene que tomar la iniciativa, es por eso, porque el hombre está llamado a ejercer su liderazgo. Y esa es su parte. Entonces él va a hacer su propuesta. La mujer puede decir sí o puede decir no, ¿verdad? Entonces es una cuestión de roles. No es que la mujer no se lo pueda expresar a alguien. Mira que tal hermano me interesa, pero no es, si asume su rol, ella va a esperar en el Señor que Él se acerque. Eso es lo que debería hacer. ¿Cómo inicia un hombre un cortejo? Bueno, para resumirlo primero él debe haber verificado con su propia familia qué les parece esa joven, porque pudieran sus padres tener algún consejo al respecto, o sus pastores, un consejo que fuera, no me parece por esto y por lo otro. Escuche, varón, escuche eso. Si hay una aprobación, parece que sí es joven, lo que él tiene que es pedirle permiso para conocerla, nada más así. Nadie está todavía comprometiéndose ni se está casando todavía, pero se quiere conocerla. ¿Eso qué significa? Que ella le va a dar espacios para que usted pueda llamarle, darle un mensaje, tomarse un café, etcétera, pero es eso, permiso para conocerse. De eso puede salir algo o puede que no, pero como la relación es respetuosa, nadie va a salir lastimado. ¿Cómo debe ser el cortejo o el romance cuando se es novio? Debe ser, hombre, trate a esa mujer como a una hermana, porque es su hermana, no es su esposa. Entonces, como usted trate a sus hermanas,
tiene libertad de tratarla. Hay un cierto afecto que se puede expresar sin ir más allá. ¿Por qué? Porque no es su esposa. La tratará como su esposa cuando lo sea. Entonces, en cuanto a las expresiones de cariño, muy cuidadosos y muy cuidadosas mujeres, porque no se dan cuenta a veces lo que provocan en los hombres por ciertos cariños y cosas así. Hay hombres que se han quejado de que visitan a la novia, pero aquel encuentro lo que genera en él es ansiedad después. No tiene que haber respeto. Entonces, alguien alguna vez me preguntó, ¿se permiten los besos? Bueno, hay besos y besos, decíamos. Si es como un besito que se le da a la hermana, eso se puede. Pero besos de los que se tiene que dar una pareja de casados no deberían darse entre los solteros. Yo sé que yo estoy hablando algo que si ustedes lo cuentan en otras partes nos dicen retrógrados, prehistóricos o no sé qué, pero es lo que vemos en la Sagrada Escritura, la pureza. Estamos llamados a la pureza. Aquí hay una pregunta de si es posible el matrimonio después del divorcio. Bueno, estos son casos pastorales. Tiene que verse con el pastor, sentarse y ver si hubo una causa bíblica para el divorcio o no. Porque la Sagrada Escritura nos dice claramente ahí en Mateo 19 que el que repudia a su mujer por cualquier causa, él dice, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, dice que adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. Esas cosas están en la Biblia. Que la gente no las quiera leer es otra cosa, pero está ahí en la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos dice. En cuanto a personas que viven en problemas, lo que dice la Biblia es, no se separen, resuélvalo juntos. Porque si llegara a ese momento en que tienen que separarse, la Sagrada Escritura no les da permiso de un doble casamiento por no haber una razón bíblica. Hay una pregunta aquí con respecto a la edad. Eso es algo que quisiera que presten atención. La Biblia en ninguna parte nos dice, ni la experiencia, que la edad sea un impedimento. ¿Un hombre puede casarse con una mujer mayor? Sí. Y al revés. ¿Qué tanto? Mire, yo conozco matrimonios de diferencia de 12 años y se llevan muy bien. Eso no es determinante. Hay otras cosas que son determinantes, ¿verdad? El grado de madurez, etcétera. Las personas que pueden casarse son los que están solteros o viudos. Entonces, si una persona es muy mayor y se va a casar, no tiene que ser criticado. Es decir, si Dios le da la oportunidad. Porque en el capítulo 7 de 1 Corintios, lo que enfatiza el apóstol Pablo con respecto a la viuda dice, con tal que sea en el Señor. Y esa frase es para todos. Cásese con tal que sea en el Señor. Entonces, si es una persona de 60 años que quiere casarse, igual va a llevar la consejería matrimonial. Me gusta poner el ejemplo del un pastor muy admirado por mí, Albert Martin. Él fue casado con su esposa por más de 44 años. Y ella muere de cáncer, él queda viudo. Hay una hermana de otro estado que ella es viuda de un pastor también. Entonces, ¿quién pensaría? Un pastor que ya tiene más de 40 años de ser pastor, una esposa de pastor, que ellos necesiten consejería para casarse. Bueno, en nuestro entendimiento, ellos llevaron su consejería prematrimonial para hacer todo en orden. Porque el que los casa tiene que dar fe delante de Dios de que está casando dos personas que saben a lo que van, no importa la edad que tengan. En esto del noviazgo cristiano que hemos hablado, no se trata de simplemente imponer reglas y que digan en la iglesia tal no se permite esto y no. Sean sabios, hombres. Cuiden la reputación de aquella joven que ustedes están cortejando. Entonces, por eso es que hay cosas que no son apropiadas y salir solos y a ciertas horas, etcétera. Sean sabios. Cuide la reputación tanto de él como de ella. Planeen cosas juntos donde estén involucrados más hermanos.
¿Sería adecuado el hombre interesado en una mujer que hable, además de con el pastor, con el padre no creyente de la mujer? Sí. Los padres, aunque no sean creyentes, son las autoridades que Dios dio sobre la joven. Y un hombre cristiano va y le muestra ese respeto a ese señor, sea quien sea. No tiene que ni siquiera que explicarle muchas cosas, porque los del mundo ya ni entienden esto. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué tienen que hablar conmigo? ¿Que se casen o que hagan o que...? No, vamos a nosotros mostrarle, vea. Nosotros respetamos la autoridad. Y usted como padre de ella es la autoridad. Yo quiero que usted sepa y pedirle permiso para esa relación. Eso le va a dar también a esos padres inconversos un testimonio de respeto a ellos. Ahora, claro que esos padres no van a tener un criterio bíblico, es cierto, pero los padres son padres, sea como sea, no deje de escuchar a sus padres aunque no sean convertidos. Porque en la gran mayoría de las veces los padres anhelan lo mejor para sus hijos y ellos van claro, al no ser creyentes, algunos van a salir como esas señoras que lo que están buscando es un hombre que tenga plata para su hija, porque eso es lo único parámetro que para ellos vale. No estamos hablando de esos casos extremos, pero en general los padres van a querer algo bueno para sus hijos, sí. Entonces, ahora, en cuanto a que haya diferencias de por qué un padre no cristiano puede decir no apruebo esta relación, tendrá que también tratarse pastoralmente. El pastor es ese intermediario, el que vaya a ver si de verdad hay un impedimento o no. ¿Y cómo se va a tratar esa discrepancia, verdad? ¿Cómo una mujer puede saber antes del matrimonio si un hombre tiene problemas con la lujuria? Vean, lo primero que tienen que saber todas las mujeres es que todos los hombres, todos luchan con sus ojos, todos. Eso es lo que ahora, que sea dominado o no de la lujuria, en confianza él va a tener que confesar su pecado. Yo he luchado con esto, sí o no, y en qué medida. Pero si una mujer está esperando a un hombre que no tiene esa lucha, no lo va a encontrar, porque es algo que es inherente al ser humano. Y tiene que aprender a dominar sus ojos, sus sentimientos, pero es una lucha. Por eso es que insiste tanto la palabra del Señor también en la modestia, para no provocar eso que dispara pensamientos malos en los hombres. Que es pecado, pero es provocado muchas veces por la falta de modestia. Entonces, tiene que haber una relación de confianza. Si un hombre está luchando, todavía no está preparado, debería entrar en su proceso, vencer la lujuria si es que lo está dominando, y después entonces decir, ya, ahora muestró que es maduro, puede optar por una esposa. Porque si no, ¿por qué es que lo decimos así? Porque si no, ella va a sufrir por culpa de ese pecado. ¿Qué pueden decir a las parejas que consideran el matrimonio tener hijos mediante reproducción asistida, fertilización in vitro? Bueno, hermanos, hay un librito que publicó Clear, yo lo recomendaría para hablar más de este tema ampliamente, pero así, de manera breve voy a decir lo que veo yo en la Sagrada Escritura. Hay que respetar que la procreación es un acto que Dios dio a la pareja casada. Esos son los que tienen derecho delante de Dios, que están unidos en un pacto matrimonial delante de Dios. Ellos son los que tienen el derecho de procrear. Esto que hacen los seres humanos de meterse y hacer otros métodos es contrario a lo natural. Siempre vayamos hacia lo más que sea natural. Ahora, que hay opciones ahí, pueden haber diversas, pero cuidémonos siempre de ir a lo natural. Y hasta donde estoy entendido, hay métodos que son peligrosos porque se manipulan óvulos y espermatozoides como si estamos jugando con vida humana. Y una vez que hay concepción, eso es un ser humano, aunque sea un embrión. Y en algunas de esas cosas que he escuchado, probablemente no en todas, desechan embriones como desechar cualquier cosa.
Eso es vida humana y hay que respetarla desde la concepción. Entonces, si quiere más de eso, escríbanos y le podemos recomendar un librito que publicó Clear sobre ese tema. Pero la moral nos manda a que los matrimonios busquen lo natural. ¿Qué recomienda para las parejas donde ya había habido hijos? Qué buena pregunta. Si usted se casa con una mujer que tiene hijos, usted va a ser padre y proveedor y protector y líder de esos hijos. No puede decir los hijos de ella, o la hija de ella, o el hijo. No puede decir eso nunca más. Eso es de las cosas más problemáticas en la consejería pastoral, cuando los hombres hacen eso, o la mujer, el hijo de él, la hija de él. Eso no puede existir en un matrimonio que entiende, una vez que se unen, viene el paquete completo, ella con sus hijos o él con sus hijos. Por eso es digno de considerarse. ¿Está usted capacitado para decir, bueno, voy a ser papá de un solo? No lo vi bebé, pero y tiene que adoptarse de esa manera. Se trae gran problema familiar si no es así. ¿Por qué? Porque viene la labor que Dios manda, no es opcional, de la disciplina de los hijos. Y entonces cuando aquel hijo va a ser disciplinado por el cónyuge que no es su papá biológico o mamá biológica, comienzan los problemas. Pero si se entiende esto, dice no, él es su papá, le respeta y le hace caso porque es su papá. Ella es su mamá, me la respeta y me le hace caso como su mamá. Y los hijos entonces tienen que estar involucrados. Vean qué interesante esto de lo importante que es esa unión de familias. En los casos de estos, otro caso de un pastor conocido que le tengo gran aprecio, él quedó viudo también, murió la esposa después de un cáncer de mucho tiempo, ¿verdad? Y ya queda solito, mayor, ya tenía, no sé, pienso que tal vez como 70 años. Y él, le hablan de una hermana igual que es viuda en otra parte, ni siquiera en su país, y que de lo que estamos hablando, de no complicar eso. Esto está solo, ella está sola, ¿por qué no se casan? Pero él respetuosamente va y lo que primero hace es contacta a los hijos de la señora y les dice, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Por qué hace eso? Porque quiere la armonía familiar. No quiere ir a un hogar donde se dan esos roces porque él no es realmente mi papá, bueno, cosas así. Pero entre los hogares cristianos no debería darse. Lo que quiero decir es, se considera la familia como un todo. Y gracias al Señor, él habló respetuosamente con los hijos de la señora, le dijeron, claro, para nosotros sería bien que usted cortejara a mamá, y todo se vio bien, están casados ya hace muchos años. ¿Qué recomendación considera? Vamos a ver, no, aquí habla de alguien. ¿Qué consejos para ejercitarse en piedad siendo una mujer soltera, independiente, financieramente, que vive sola? Esto lo dice por no tener una autoridad en su vida, además de sus pastores. Bueno, lo que nosotros leímos en 1 Corintios 7 debería ser una realidad en todos los solteros y solteras. Que yo por eso les insisto, yo no he visto que eso se da. Yo no he visto solteros que de veras están usando su soltería porque dicen, bueno, como estoy soltero, aquí estoy con todas mis energías sirviéndole al Señor porque sé que cuando me case no voy a poder servirle tanto. No lo estoy viendo. Ni mujeres que digan, estoy con todo mi corazón y en todas mis actividades metido en la iglesia porque estoy soltero. Eso es lo que le llama el Señor a hacer. Pero ¿qué es lo que suele suceder? Que entonces tengo mucho tiempo, tengo recursos, hay que ir a gastar plata, a conocer, a cosas vanas. Dedíquese al Señor. Y una de las cosas que quisiera que quede bien claro en ustedes, solteros y solteras, que pretenden matrimonio. Lo primero que se necesita de ustedes es que estén satisfechos en Cristo. Si usted no está satisfecho en Cristo, no busque novia. Porque usted está pensando que con esposa se va a sentir satisfecho. Debe estar satisfecho en Cristo. El creyente debe poder decir, yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Si Él quiere darme esposa, gloria a Dios, pero si no me la diera, lo tengo a Él.
Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Una de las cosas que se complican en las parejas también es por el alargar la soltería, es que como nosotros somos egoístas por naturaleza, y el que ha vivido mucho soltero, ha vivido mucho para sí mismo, después cuando se unen van a haber problemas, porque está tan acostumbrado a vivir para sí mismo y hacer las cosas como a él le gustan, y cuando a él le gustan y así, y se da cuenta que la convivencia es complicada. La convivencia es un ceder y ceder de ambas partes. ¿Qué tan importante es la atracción física y emocional en el momento de elegir pareja, teniendo en cuenta? Bueno, creo que se le ha dado demasiada importancia a eso. Y les puedo dar testimonios de personas que conozco que iniciaron una relación sin tener ninguna de estas emociones ni sentimientos, simplemente porque ella fue sabia para decir, voy a darle la oportunidad, no me gusta para nada, pero bueno, ya que dijo que vamos a intentarlo, y hoy en día lo ama como quién sabe qué, tienen niños y de todo. Eso se da, y entonces tiene que quitarse de la mente eso de que eso es tan importante, la atracción física. Otro caso que conocí, una joven que tenía en su mente, este es el hombre que a mí me gustan así, 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 con ciertas características físicas. Y el que la pretendió era todo lo contrario de eso. Y después estaba enamorada. O sea, cómo llegó a pasar eso nos muestra cómo es nuestro corazón. No confiemos en nuestro corazón así nomás. Hay que dar el tiempo, porque las otras características son las que tienen que ser evaluadas primero. Número 1, teme a Dios. Eso es todo. Basta estar al lado de alguien que teme a Dios. Esto es tan serio que yo quisiera solo que piensen. ¿Cómo son esas uniones en las que, sí, usted tiene esta característica y la otra, y muy guapo o muy guapa, lo que sea, pero mire, cuando usted tiene que compartir algo de la palabra, o estuve leyendo y no puede, porque sabe que al otro no le interesa para nada de eso que usted está leyendo. Mira lo que estuve leyendo aquí en los proverbios, qué lindo, y el otro, nada. Porque hay cosas en las que está bien, pueden que no tengan afinidades y se puede soportar, pero en esto, que es lo esencial y vital para la vida, la fe. Alguien comentábamos sobre cosas que se pueden, que son deseables, pero que no indispensables. Y alguien me contaba que a él le gusta la música y quería que su pareja le gustara, ¿verdad? O tuviera alguna habilidad. Bueno, si eso es tan demasiado importante para usted, una persona que no tiene ninguna afinidad musical, no podría, pero piense, eso es una característica tan esencial como para decir, es que no le gusta la música que a mí me gusta, o así. Y así otras cosas que se pueden soportar, ciertas aficiones. Pero hay algo que no se puede si no estamos de acuerdo, y es en el centro de nuestra fe y nuestra piedad, que es el Señor Jesucristo. Es fundamental ser miembro para ambos iniciar un cortejo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, que es una pregunta bien buena, porque en nuestras iglesias existe lo que se llama la membresía, es decir, no todo el que asiste a la iglesia es miembro de la iglesia. Entonces, ¿por qué es que los pastores preferimos que no se entre en cortejo antes de ser miembros? Porque dificulta un poco la labor del proceso pastoral. Ahora, si hay personas que quieren la membresía, pero están siendo cortejadas, el pastor va a tener que indagar más profundamente si de verdad la persona quiere unirse a la iglesia porque es verdadero convertido y tiene nuestras mismas convicciones, o porque hay una posibilidad aquí de pareja.
porque el que me pretende es miembro o algo así. Entonces, por esa es la razón. Que sea imposible, no realmente, pero sí dificulta el proceso pastoral. Ahora, el asunto es, ¿por qué no esperar? Nosotros hemos insistido en eso. ¿Por qué no esperar? Esa espera es un tiempo prudencial bueno, en el que se va a ver si esa persona verdaderamente, porque eso es lo que quisiéramos, y eso es lo que los pastores tienen que decir. Mire, y yo le digo así a los que vienen y son pareja: si él no volviera, ¿usted viene a la iglesia? Si ella no viniera más a la iglesia, ¿usted viene? Ese es el punto, que en muchos casos no, en muchos casos eso dificultaría mucho. Pero cuando se puede probar que hay conversión y verdadero deseo de seguir a Cristo, va a poder hacerse. Esto es igual de la fertilización in vitro. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer si mis papás no están pensionados y yo deseo casarme? ¿Cómo puede ser una forma correcta para un casado honrarlos económicamente, apoyarlos sin que afecte la relación matrimonial? Bueno, tenemos que el primer bien claro que los que se casan forman una nueva familia. Entonces las prioridades cambian. La prioridad ahora es la nueva familia, pero sin olvidarse de sus padres, porque es un mandamiento. El 5º mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y el honrar es darle. ¿En qué medida? Bueno, en la medida de lo posible, y cada uno tendrá que verlo. Pero ahora, como es una nueva familia, eso tiene que juntos, esposo y esposa, ver con cuánto es que le pueden ayudar a los abuelos, como decimos nosotros, si es que ellos necesitan de verdad. No se puede negar esa ayuda, ni se pueden desentenderse de sus padres porque hay un mandamiento. Pero si de verdad hay que ayudarles, van a tener que decidirlo con cuánto podemos ayudar. Porque ahora ya no puede decidir individualmente, es una decisión de los dos. Una pareja que no está casada, unión libre, y tienen hijos y viven como familia, ¿cómo debería poder aconsejarlos? Bueno, sí, lo primero es ir y mostrar por la palabra de Dios el estándar para los creyentes. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 6 y les leemos: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ¿verdad? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni etcétera, etcétera. Y decir, hay un versículo ahí específico que dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, que este pecado de la sexualidad es más grave que los demás, y hay alguna razón que yo creo que muchos no entienden. Y es la siguiente: nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Cuando el pecado de inmoralidad sexual domina en el ser humano es como si estuviera diciendo: yo soy un animal, yo soy como un animal. Y un animal actúa por instinto. Cuando necesita apareamiento, lo busca después. Bueno, nada más vean caballos, perros, lo que sea, cuál es su comportamiento cuando están lo que se llama en celo. Ellos van a hacer lo que sea por ir y satisfacer su instinto, pero nosotros no somos animales, entonces no podemos vivir así. Decir es que es inevitable. No. Entonces, el ser humano sí se puede esperar, sí debe controlar sus emociones e impulsos y decir: hasta que estemos en el pacto matrimonial tendremos la intimidad sexual. Ahora, estas personas por mucho tiempo, entiendo que digamos, personas que han vivido juntos, si llegan a la convicción de veras de querer agradar al Señor, la palabra misma que usted les muestra dice: ¿y ahora qué debemos hacer? Bueno, ordenarse. Pedir perdón al Señor, primero que todo. Tienen que arrepentirse de su pecado y ordenarse y casarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados a la imagen de Dios.
Y si usted ahora dice que no solo es creado a la imagen de Dios, sino que Dios lo ha adoptado como su hijo, se espera que usted respete la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que dice que ese pecado es contra Dios, contra uno con el uno con el otro, pero contra Dios. Adulterio, fornicación. Ahora, las personas comienzan a veces a cuestionar, que es que entonces esto y entonces lo otro. Nuestro seguir a Cristo es incondicional. Cuando vemos a Cristo en los evangelios, Él nada más pasaba por alguien y le dice, sígueme. ¿Y qué hacía esa persona? ¿Qué hizo Leví, por ejemplo? Y dejándolo todo le siguió. Eso es el cristiano. Si las personas comienzan a decir, pero yo esto no, lo otro no, y esto no puedo dejarlo, no ha habido esa aceptación al llamado. El llamado es a seguirle dejando lo que tenga que dejar. Simplemente. Entonces, ahora, en estos asuntos de divorcios que no fueron correctos y se volvieron a casar, no podemos jamás decirle a las personas, deje a su actual pareja y váyase con su primera pareja. Cosas así no vamos a poder hacer, porque sí, quebrantaron un pacto, pero ahora hay otro pacto. Entonces, lo que necesitamos es ayudarles a entender que deben arrepentirse de su pecado pasado, arrepentirse de no haber cumplido la alianza primera y ahora procurar en la nueva alianza, en su nuevo pacto, vivir como Dios les manda. Esa separación, por ejemplo, que deben tener mientras se casan, que es algo momentáneo, supongamos una pareja que vive en unión libre, esa va a dar testimonio. Si no tienen hijos, simplemente se tienen que separar, ya está. Y la gente va a saber, y no vio que volvió a la casa, sí, porque es que se hizo cristiano, no pueden vivir ya más juntos, hasta que se casen volverán a vivir juntos. Y si tienen ya hijos en la casa, pues es más sencillo, simplemente apresúrense a llamar a un notario público que los case, llamen testigos y ya están en orden, porque recuerden que el matrimonio no es matrimonio porque se haga en una iglesia ni porque lo oficie un pastor. No, el matrimonio es un pacto solemne que se hace delante de Dios y que es certificado por la ley, pero aunque dos ateos se casen, están casados delante de Dios, en el Dios que ellos no creen. Entonces, para que tengamos eso claro, no creamos que es que solo el matrimonio de la iglesia o cosas así. Bien, estas son las preguntas sobre la que creo que habría que hablar más extensamente, es sobre esto de la fertilización in vitro, que como les digo es un tema delicado, cuidadoso, hay literatura al respecto, podemos proveerla. Y bueno, quería aclararles, la conferencia ha hablado como un poquito de todo así, un poquito de esto, y nada profundamente. Eso realmente es lo que queríamos, para generar en ustedes interés. Esperaríamos que las próximas conferencias tomen uno o dos de estos temas y vayan más profundamente. Y también roguemos en oración que el Señor prospere para que pudiéramos ver de muchas más iglesias gente unirse a este esfuerzo, porque queremos, bueno, en este momento no sé si haya, pero voy a tocar el tema en estos minutos que me quedan, es el asunto de cuando hay un casamiento entre personas que son de diferente confesión de fe. Vea que hemos hablado de lo terrible y pecaminoso que es unirse con alguien que no tiene verdadera fe en Cristo. Pero pudiera ser que sí es verdadero creyente, pero no es de nuestra confesión de fe. En el caso nuestro, que no se adhiere a la confesión bautista, sino a la confesión de Westminster o a otra confesión. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? Igual, tiene que verse pastoralmente, porque lo principal que necesitamos es que cada uno entienda los roles. Entonces, solo les presento el caso para que vean lo que pudiera pasar y que habría que verlo ahí pastoralmente. Una joven es bautista
Bautista significa que nosotros creemos que deben recibir el bautismo solamente los que han profesado arrepentimiento de sus pecados y fe en Jesucristo. Pero el que la pretende, o su novio o futuro esposo, es presbiteriano y ellos bautizan a sus bebés. ¿Pueden casarse? Pueden, pero ¿qué va a suceder? Ella tiene que ceder a sus hijos porque el cabeza de hogar va a querer bautizar a lo que ellos llaman hijos del pacto. Y ella va a tener que decir si es capaz de ver a sus niños rociándoles el agua ahí y diciendo, si ella puede hacer eso y con limpia conciencia, bueno, puede y someterse porque es su rol. ¿Me entiende? Ahora, si no puede, entonces dice, no va a poder con eso. Caso contrario, él es bautista y ella es presbiteriana. Entonces, si él es bautista y entiende lo que es ser bautista, no va a permitir que sus hijos sean bautizados de bebés, pero ella va a desearlo. Entonces van a tener que lidiar con esto. Ese es el tipo de cosas. ¿Es imposible? No es imposible, pero hay que lidiarlo pastoralmente. A ver, a cuáles acuerdos llegan, porque el principio es este: el hombre es la cabeza del hogar, el líder, él es el que va a marcar por dónde. Es, por ejemplo, lo de la iglesia. Él debe escoger la mejor iglesia posible para su familia, donde su esposa y sus hijos reciban instrucción bíblica. Si eso se tiene claro, bien. Si no se tiene claro, vamos a tener un problema. Solo vean el panorama. El papá va a esta iglesia, la mamá va a aquella iglesia, los chicos van a veces a esta y a veces a esta, y cuando están grandes ya no van a nada. O ellos hacen igual. Entonces es una casa en la cual cada uno va a diferentes iglesias, lo cual no es el ideal. La familia es tan importante que estén unidos, juntos, siguiendo al Señor y sirviendo al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y les rogamos sus oraciones, que estas charlas bíblicas que hemos tenido, el Señor las use para el bien de los que las escucharon o las escucharán. Los invito a ponerse de pie y oremos juntos antes de despedirnos.